Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. La palabra de Dios dice, hoy en este día vamos a iniciar de nuevo el estudio del libro de Daniel, una luz para nuestros días. Hoy vamos a continuar el capítulo número 4. ¿Sí? El capítulo 4 lo hemos dividido en varias secciones para seguir la secuencia de los demás capítulos de Daniel. Si te gustaría saber la interpretación de Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, pues yo te invito a que vayas a la lista de reproducción y ahí tienes nuestro contenido organizado de tal manera de que lo puedas ver de una forma más fácil, ¿vale? Hemos aparcado por un momento el tema del santuario y vamos a cambiar, para cambiar un poquito el tema del estudio, vamos a hablar ahora de Daniel, que es un libro bastante largo, y el santuario también, pero para simplemente ir alternando los estudios, vamos a darle este tiempo al libro de Daniel. Vale. El libro de Daniel, capítulo 4, tiene algo muy importante que es la muerte a yo y la conversión. Vale, vamos a ir empezando el capítulo 4, versículo 1. Dice así: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ese es el inicio, en este caso, del libro. El que nos va a contar, en este caso, el relato, va a ser el Nabucodonosor. Vamos a ver que hubo un cambio entre este hombre que está en el capítulo 4 y el que aparece en el capítulo 3. Dice así, 4.1: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Aquí, si tú analizas la frase que él utiliza, es una frase de alguien que está convertido. Que si comparamos con la de Daniel 3.5, pues en el contexto del 4.1 podemos entender de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ahora está adorando a Dios, porque dice paz o sea multiplicada. Pero en Daniel 3.15, si tú comparas, dice: ahora pues, cuando estéis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, dice él, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y añade Nabucodonosor, el mismo del capítulo 4, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces, la actitud del capítulo 3 al capítulo 4 ha cambiado. Y nos va a explicar por qué. ¿Qué es lo que causó en él ese cambio? ¿Vale? Es decir, que si ese hombre, que tenía un genio terrible, tenía el yo por las nubes, cambió, es decir, que tú y yo podemos cambiar. Ese es el mensaje del Evangelio. Daniel 4.2 dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces ya no se especifica más claramente quién hizo ese milagro. Voy a buscar aquí el lapicerito. Aquí está. Que el Dios Altísimo, una frase totalmente en el contexto de la adoración al Dios de los cielos. ¿Vale? Si buscamos las versiones, yo te invito a que busques esta página que se llama Bible Gateway. Entonces aquí puedes tú mirar las versiones, que si a lo mejor no la entiendes, por ejemplo, busquemos una que dice la de el punterito, aquí la tenemos. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios del Altísimo. Otra: quiero que sepan ustedes las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Esta versión: yo quiero que todos sepan que de algo extraordinario que el Dios Altísimo ha hecho para mí. ¿Y qué fuese algo extraordinario? Que ese hombre se convirtió. Ese es el detalle, es lo que nos está contando el capítulo 4. Entonces, cuando hablamos de la conversión, vamos a buscar versículos. Dice así: el Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Qué importante. Entonces aquí vemos que nos cuenta que jamás nos abandona si nosotros nos volvemos a Dios. Miren, por ejemplo, otro.
Yo no quiero, el siguiente versículo, yo no quiero la muerte de nadie, dice. Conviértase y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 18:32. Nos invita la invitación, conviértase y vivirán. Otra, en el Nuevo Testamento, dijo Pedro, arrepiéntese y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos invita la conversión? Arrepiéntete. Y el arrepentimiento no es algo que tú lo generas, es Dios quien lo causa. ¿Vale? Por tanto, dice el siguiente versículo, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvasen a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Entonces, ¿qué dice? Para que sean borrados. Entonces, esto es la conversión. Que busquemos a Dios, que nos convirtamos, que nos bauticemos y que Dios nos perdone los pecados a través de la confesión, obviamente. Entonces, cuando nos acercamos a Jesús, dice, hay una conversión, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos está relatando Nabucodonosor, su conversión. Y tomando en cuenta el capítulo 1, 2 y 3, pues es un milagro, porque era una persona súper millonaria, o sea, tenía todo el poder a su mano, tenía todo lo humanamente adquirible o deseable, él lo tenía. Pero algo le faltaba. ¿Y qué era? Pues que Jesús habita en su corazón. ¿Vale? Es decir que, aunque tú tengas todo de forma material y humana, si no tienes a Cristo, vas a sentir lo mismo que Nabucodonosor, un vacío. Daniel 4:3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, dice Nabucodonosor, y su señorío de generación en generación. Aquí vemos claramente las señales de una conversión. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Nabucodonosor en este versículo? Está reconociendo de que Dios tiene un reino. Porque recuerden, Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Y él está diciendo, su reino es el reino sempiterno. La parte que está aquí. La parte que está aquí. Su reino es sempiterno y su señorío es de generación en generación. O sea, yo voy a pasar, pero él va a estar vigente. Bien, por ejemplo, lo que dice Proverbios con respecto a reconocer a Dios. Proverbios nos dice lo siguiente. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veradas. Otro, en Salmo 103. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí encontramos dos versículos que nos hablan de reconocer a Dios. ¿Sí? Reconocemos que Él es el Creador, porque Él hará con nosotros que enderezará nuestras veredas, es decir, nuestros caminos. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta. Pues reconocer a Cristo, reconocer al Padre, reconocer al Espíritu Santo y buscarlo, hacer la conversión. Ahora, después de que Nabucodonosor cuenta la conversión que él ha tenido, vamos al versículo número 4. Él cuenta, entonces, cómo sucedió eso, nos va a contar. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, él estaba tranquilo con todo el poderío que él tenía, pero estaba tranquilo, estaba meditando. Y dice que de repente, Daniel 4:5, vi un sueño que me espantó. ¿Sí? Entonces, de repente, que seguramente en esa tranquilidad se quedó dormido, ¿sí? Porque seguramente ya tenía todo conquistado, no había nada que hacer, se quedó dormido y vino un sueño. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Recordemos que no es la primera vez que recibió un sueño, ¿ok? Entonces recibe ese sueño. Ahora, ¿por qué en sueño? Porque el libro de Job 7, 14, 15 nos dice lo siguiente. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, porque es la forma de que Dios tiene de despertar la conciencia de alguien que cree que tiene todo, pero tiene un vacío. Porque eso es lo que le pasa a Nabucodonosor. En el capítulo 3 vemos a alguien con un carácter terrible, y eso es fruto del vacío. Entonces a veces hay gente que te puede tratar mal
pero debe ser porque hay un vacío en su corazón. Entonces, a veces ese vacío lleva a que tratemos mal a otras personas. Y no sabemos ni siquiera por qué nos portamos mal. Simplemente nos portamos mal porque algo nos falta en nuestra vida. Dice asimismo el texto de Job: y asimismo mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Vale? Entonces, esa es una forma de que Dios se comunica. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Job, Job 33, 14, 17. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, dice. Ojo, en una o dos maneras. Pero el hombre no entiende, añade. Por sueño, que Nabucodonosor recibió, o en visión, que él también recibió. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces, dice, le revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de su soberbia. Y eso es la forma que utilizó Dios para salvar a este hombre. Entonces, aquí vemos el trabajo del Espíritu Santo obrando en Nabucodonosor para que él se pueda convertir. Dice así, Job 7, 3, 4. Así ha dicho, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y seguramente Nabucodonosor en tantas veces que estuvo, pues le pasaría esto, lo que dice el libro de Job. Estar pensando, ¿qué va a ser de mi reino? ¿Qué va a ser de mí? Tengo todo, pero no sé, no tengo paz. Algo me falta. ¿Y qué será? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me comporto de esa forma? Pero lo tengo todo. Insisto, ¿qué me falta? Seguramente fue algo de sus pensamientos. Y seguramente puede ser el tuyo. Algo te falta. Y lo que te falta es Cristo en tu vida. Vale, entonces aquí tenemos dos sueños personales. El primero fue una advertencia. El segundo tiene una advertencia y una sentencia. Y esos dos sueños lo turbaron a ese hombre. Porque el primer sueño ya le dijo, tu sueño, en ese sueño le dijo, tu reino va a ser pasajero. O sea, entonces ya fue la primera indicación que Dios le dio a Nabucodonosor. Imagino que a través de eso él pues empezó a pensar de cuándo se acabará todo esto. De hecho, el capítulo 3, cuando hace la estatua, la hace totalmente de oro. Que es como diciendo, mi reino va a durar hasta el fin. O sea, en clara oposición a lo que le había dicho Dios a través de Daniel. ¿Vale? Y hasta aquí nos vamos a quedar. Así que yo te invito a que nos puedas seguir en el próximo contenido. Continuaremos leyendo el versículo 4-6 hacia adelante. ¿Vale? Así que dale like si te ha gustado. Te invitamos a que busques a Dios, que puedas entregar tu corazón a Jesús, que nos añadas cualquier comentario que te guste, que nos sugieras temas. Y si te ha gustado, pues suscríbete, mi estimado amigo. Nos veremos en el próximo capítulo. Bendiciones. Hasta pronto.